Ahí envío nuevamente el link para los que están ingresando hasta ahora a la clase. Bueno, vamos a iniciar primero que todo dándole la bienvenida a todos ustedes a esta aula virtual de matemáticas. En el día de hoy vamos a trabajar una, un, un tema extra de la guía, es decir, esto no entra en las actividades que están en la guía, que están propuestas en la guía, pero sí es fundamental ver este tema en grado octavo. Ya me permiten un momento aquí. Voy a silenciar a este estudiante y cuando quieras participar vuelves a activar el micrófono para no tener interferencia. Bueno, como les decía, hoy vamos a trabajar un tema de estadística que sería este, las medidas de tendencia central para datos agrupados. Es un tema fundamental en grado octavo y es necesario que ustedes lo trabajen. Entonces vamos a verlo en esta clase. Primero que todo vamos a hacer una corta oración para poner esta clase en manos de Dios. Y entonces desde donde están me pueden acompañar en esta oración si desean. Señor Jesús, gracias te damos en esta hora por la oportunidad que nos das de estar en este espacio de aprendizaje, que seas tú, Señor, dándonos la sabiduría y ayudándonos en todo lo que vayamos a hacer en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a iniciar aquí con una actividad como para iniciar, como una actividad de motivación. Vamos a trabajar este acertijo. Un señor y sus dos hijos quieren pasar un río en una balsa, pero la balsa solo aguanta 80 kilogramos. Él pesa 80 kilogramos y cada uno de sus hijos 40 kilogramos. ¿Cómo pasarán teniendo que llevar la balsa otra vez de vuelta para que pasen todos? Entonces, pues escucho a aquel que quiera dar su respuesta sobre este acertijo. ¿Quién quiere participar? ¿Alguien tiene la respuesta o lo coloco nuevamente en pantalla para que lo vean? Voy a colocarlo aquí, le voy a dar un minutico para que lo analicen y me dicen a ver si saben cómo resolver este pequeño acertijo. Entonces ahí está en pantalla, les doy un minutico para que lo analicen y me dicen. Bueno muchachos, ya les di un tiempito para que analizaran. Y sí me escuchan, o es que no me escuchan. Sí me escuchan muchachos. Alguien que me pueda Sí, confirmar. profe. Ah, bueno. Entonces ya alguien sabe cómo resolver este acertijo.
Un señor y sus dos hijos quieren pasar un río en una balsa, pero la balsa solo aguanta 80 kilogramos. Él pesa 80 kilogramos y cada uno de sus hijos 40 kilogramos. ¿Cómo pasarán teniendo que llevar la balsa otra vez de vuelta para que pasen todos? Alguien quiere dar su respuesta, no les dé miedo aquí. Esto es un pequeño acertijo para iniciar la clase. Entonces los escucho. Profe, Sí, si necesariamente el, no se tiene que subir a la balsa sí, y claro que sube sí. a los dos hijos, él Explícame. puede ir empujando, Sí, sí, apoyado y empujando y nadando en la balsa. pero, o sea, tú dices que los dos hijos van montados en la balsa y él va empujando, Sí, o sea, sí, sí, nadando. sí. Y si suponemos que ninguno de ellos sabe nadar, aunque bueno, de todas Eh, formas, sí, si se aguantan en la balsa no se ahoga, pero ajá. Solo tiene que patalear. sí, pero de todas formas, cuando uno se aguanta en la balsa, eso ejerce un peso extra, así sea mínimo, pero si ejerce, entonces irían más de 80 kilogramos y la balsa se puede hundir de todas formas. Se lleva a un niño primero y luego viene a buscar el otro. Sí, puede ser una solución. Sí. Eh, ¿A quién se le ocurre otra cosa? Sí, esa puede ser una solución la que dijo el joven. ¿Y a quién se le ocurre otra? Porque pueden haber varias. ¿Quién se anima? Nadie. Nadie más. ¿Sí? Escucho a alguien que quiere participar. Merly Daza parece. ¿Algún otro quiere dar su opinión sobre cómo resolvería este acertijo? ¿Alguien escribió aquí por el chat? Ok. Entonces, muchachos, ¿qué otra posible solución hay o tienen por ahí sobre este acertijo? El estudiante que escribió aquí ya tiene la respuesta. Ya tiene su respuesta. El que me dijo, espere, profe. ¿Sí me escuchan, muchachos? Hola, ¿sí me escuchan o...? Sí, profe, sí se le escucha, profe. Puede seguir. Bueno, entonces si nadie tiene otra respuesta, bueno, la respuesta del joven sí puede ser una solución. Ah, bueno. Bueno, pero trata de no demorarte mucho, ¿viste? Porque esta es una actividad como de inicio, no es algo en lo que donde vamos a consumir tanto tiempo. Entonces, bueno, yo voy a explicar este acertijo y después si el estudiante que está escribiendo, si quiere participar en la actividad que viene, puede hacerlo.
Entonces dice que un señor y sus dos hijos quieren pasar un río en una balsa, pero la balsa solo aguanta 80 kilogramos. El señor pesa 80 kilogramos, es decir, el mismo peso que soporta la balsa, y cada uno de sus hijos 40 kilogramos. ¿Cómo estarían teniendo que llevar la balsa otra vez de vuelta para que pasen todos? Bueno, mi respuesta sería, se suben los dos hijos que pesan 40 kilogramos, entonces serían 40 más 40, 80 kilogramos, entonces la balsa no se hundiría y el padre se queda de este lado. Entonces pasan los dos hijos, se baja uno del otro lado y se devuelve uno de ellos en la balsa en busca del padre. Entonces cuando llega al lado donde está el padre, se baja el hijo, se sube el padre, el señor, y pasa al otro lado del río. Entonces cuando está del otro lado del río, se sube nuevamente el hijo que estaba, se sube nuevamente el hijo que estaba del otro lado del río y va a buscar a su hermano. Entonces cuando llega a este lado, se sube su hermano y pasan todos al otro lado del río. Entonces sería eh, un poquito largo este trabajo, pero esa sería una respuesta válida. Ahora vamos aquí a esta sesión de matemáticas mágicas. Entonces, si el estudiante que estaba pidiendo espera y quiere participar, necesito un voluntario para hacer un truco matemático aquí, aquí en este momento de inicio de la clase. Entonces, no sé. Eh, bueno, entonces activa tu micrófono, por favor, porque necesito que me estés hablando por el micrófono. ¿Sí puedes? Sí, Ah, bueno. Entonces vas a tener una calculadora o el celular ahí a la mano para que sea más rápida esta actividad. Entonces vas a seleccionar los números del 1 al 5. Yo puedo seleccionar el ok. 5 y vas a decir, vas a tenerlos en la mano. Me avisa cuando ya los hayas, dos números del 1 al 6. ¿Ya los seleccionaste? Hola. Sí, Ya, bueno. Entonces, ahora vas a la porfa ahí, ahora, mayor de esos dos números y lo multiplicas por ampliar 2. ¿Listo? Te das igual. Ya lo hiciste. sí, Bueno, le vas a sumar uno. Trata de no demorarte para que a ese resultado ya, listo. que dio, le vas a sumar uno. Más uno igual y le das igual. Todo lo que vayas haciendo le das igual. Bueno, a eso que te dio lo vas a multiplicar por 5. Lo vas a multiplicar por 5 y le das igual. ¿Ya? Ya. Bueno, ¿cuánto te dio? Me dices ese resultado. 146.
146. ¿Estás seguro? Sí. Creo que no hiciste bien. Pero es que tenías que escoger números del 1 al 6. Dos números del 1 al 6. Sí, Profe, voy a intentar resolverlo. Sí, sí, yo lo sí. elegí. ¿Qué números escogiste? Vamos a hacerlo aquí para ver si es que te equivocaste, porque no creo que ese número... Dime qué números escogiste. Elegí el 1 Y y el 3. entonces 3 por 2, 6. Le sumo 1, me da 7. 7 por 5 Sí, daría 35, ¿cierto? sí. Y 35 más 1 daría 36. Entonces viste que no da Sí, ese número que tú... sí, lo hice mal, lo hice mal. Sí, bueno, entonces alguien estaba pidiendo aquí la oportunidad. Vamos a hacerlo con esa persona. ¿Estás preparado? ¿Tienes la Dale, profe. calculadora ahí? Ya, espera y la busco. Y bueno, trata de resolver lo más pronto posible, porque en esta actividad yo no tenía pensado demorarme tanto. Dale, profe, yo lo puedo resolver en el teléfono. Bueno, ya estás ahí preparado. Bueno, entonces vas a escoger lo mismo, dos números del 1 al 6. Por ejemplo, 5 y 1. Y vas a escoger esos dos números y los vas a tener en la mente o a escribirlos por ahí. Y en la calculadora o donde vas a hacer la operación en tu celular, ahí vas a escribir el número mayor de esos dos que escogiste. Por ejemplo, si yo escogí 5 y 1, entonces voy a escribir el 5 porque es el mayor. Entonces, ya lo escribiste, el número mayor que escogiste. Sí, profe. Sí, profe. Lo multiplicas por 2 y le das igual. Ok. Le sumas 1 y le das igual. Ok. Lo multiplicas por 5 y le das igual. Todo eso, todo ese resultado que te va dando. Sí, profe. Bueno, ya. Sí. Bueno, le sumas el segundo número que escogiste. El otro número que escogiste. Y me dices el Dale. resultado. 67. 67. Los números son 6 y 2. 2. Sí. Bueno, un truco matemático ahí. Ahora, un truco matemático entre todos. Uno. Sí, profe. Bueno, muchas gracias por Sí. Ahora vamos a hacer uno con todos. Entonces necesito que estén preparados por aquí por el chat. Van a escribir un número que yo les voy a indicar. En su momento, todavía no. Bueno, van a escoger un número del 1 al 9. Todos, por favor. Van a escribir, van a escoger un número del 1 al 9. Ahora, ya supongo que todos lo escogieron, cualquiera. Ese número, no, pero no lo escriban, todavía no van a escribir. El que escribió nuevo aquí, escoja otro número. No lo escriban, muchachos. Y 0 no es del 1 al 9, así que no. Es un número del 1 al 9. Bueno, entonces ese número lo van a multiplicar por 10. Espero que todos estén haciendo ahí la operación. Van a multiplicarlo por 10 rapidito. Y entonces supongo que ya todos hicieron la operación y le dan igual. Es decir, multiplican el número por 10 y le dan igual. A eso que les dio le van a restar 3. Le van a restar el número 3. Y le dan igual. Entonces ya supongo que todos tienen sus números. Bueno, si les dio un número de 2 cifras, entonces van a observar la unidad, es decir, el número de la derecha. Y si les dio un solo número, pues van a escribir ese número. Bueno, entonces, lo que les dio de 2 cifras, si les dio a todos, van a escribir la unidad por aquí por el chat. Todos
es decir, el número de la derecha. Si por ejemplo a mí me dio 24, entonces yo escribo el 4 por aquí por el chat, que es el número de la unidad o el segundo número. Miren, toditos escribieron 7. Hasta el momento todos han escrito 7. Escriban. A todos les debe dar 7. Nadie más ha escrito, pero hasta el momento a toditos les dio 7. Claro, profe, porque cuando multiplicas por 10 te va a dar un número, o sea, 10, 20, 30, 40, 50, Exacto. 60, 70, 80, 90. Sí. Menos 3 es 7. Sí, va a dar, en la unidad siempre va a dar 7 cuando uno le resta un número múltiplo de 10, le va a dar 7 en la unidad siempre. Entonces, bueno, esos eran los dos trucos que tenía aquí para ahí tener un momento ahí de recreación. Bueno, vamos a iniciar con los conocimientos previos aquí rápidamente. Entonces espero que por favor participen para agilizar más en la clase, porque ya hemos tomado bastante tiempo aquí. ¿Cómo quedarían integrados los recuadros si en el primero van las frutas rojas y en el otro lo demás? Es decir, estos recuadros de acá abajo. Entonces, ¿cómo nos quedaría aquí si en el primero van las frutas rojas y en el segundo va lo demás? Los escucho, por favor. Sí, ¿me escuchan? Sí, profe. Bueno, ¿cómo quedaría aquí? Sí, profe. ¿Cómo quedaría aquí el primer recuadro? Sí, pues sí lo Pues escucho. 3 cerezas Sí, y 3 cerezas y 4 dulces, una uva no, pero aquí y en 2 el manzanas. primero van solo las frutas rojas. Sí, Entonces irían las 3 cerezas y ¿qué más? Y abajo las dos Las dos manzanas. Las 2 manzanas, correcto. Y ¿Y en abajo las el dos otro? manzanas. ¿Y en el otro qué iría? los dulces y la Los uva. 4 dulces y la uva, ¿no? Correcto, sí. Entonces aquí lo tenemos. Entonces aquí estamos haciendo como una especie de agrupación, ¿cierto? Estamos agrupando mediante unas características dadas. Los objetos que tenemos aquí los estamos agrupando en el primer grupo y en el segundo con otras características. Ahora, ¿cuántos elementos hay en cada grupo? Es solo hacer el conteo y es algo básico. Entonces, En los rojos hay 5. sí. Y en este Y en el segundo otro grupo, también Y hay en 5. los, 5 y 5, o correcto. sea, los dos tienen 5, bro. Correcto, sí, correcto. Ahora vámonos con los números. ¿Cómo quedarían integrados los recuadros si en el primero van los números 1 y 2? Es decir, vamos a observar cuántos 1 y cuántos 2 hay y los metemos acá en el primero. En el segundo van los números 3 y 4 y en el tercero van los números 5 y 6. Entonces, ¿cómo quedarían? Estamos haciendo básicamente lo 2, mismo. 1, ¿Sí? 2, 1 y un Aquí. 2 Sí. en el primero. Así, bueno, correcto. En el Sí. segundo, 3, 3 y 2, 4. Correcto. Y en el tercero, Y en el último, un 5 y un 6. correcto. Muy bien, lo felicito. Ahora vamos, pues estos ejercicios aquí previos a lo que vamos a dar, son como un abreboca para la agrupación que vamos a ver en la estadística. Y es que de unos datos dados vamos a agrupar en cierta forma, así como estamos haciendo aquí, solo que de una manera un poco diferente. Entonces aquí les voy a explicar. Datos agrupados. Los datos agrupados son aquellos que se han clasificado en categorías o clases tomando como criterio Solo me puede hacer su favor de pasarme la asistencia. Sí, ya, enseguida. Ya ahí la pasé para los que no han llenado la asistencia. Bueno, entonces, como decía, Profe, a mí igual, bro. sí, ya ahí la pasé por el chat, ya ahí pueden dar clic ahí en las letras azules.
Entonces decía que los datos agrupados son aquellos que se han clasificado en categorías o clases, tomando como criterio su frecuencia. En el caso anterior tomábamos como criterio, por ejemplo, en el de las frutas tomamos como criterio las frutas rojas y, los objetos que no eran frutas rojas, ¿cierto? Entonces aquí vamos a hacer de cierta forma algo parecido. Esto se hace con la finalidad de simplificar el manejo de grandes cantidades de datos y establecer sus tendencias. Entonces, aquí en esta tabla vemos una columna que dice estatura en centímetros y vemos que aquí dice 155. Este menos, le hago la aclaración, no es una resta, sino que es como un A, ¿cierto? Que los datos van de 155 a 159 y así con los otros, 160 a 164 y así sucesivamente con todos. Entonces aquí se realizó una encuesta y se tomaron 100 datos. Este N que está aquí en esta casilla que corresponde a las frecuencias indica que se tomaron 100 datos en esa encuesta. Entonces voy a salir de la presentación aquí y voy a llenar aquí los datos que arrojó la encuesta. Entonces se preguntaba por la estatura de cierta población. Por ejemplo, podemos decir aquí de la población colombiana. Entonces, en esa encuesta, de esas 100 personas que se les aplicó la encuesta, 6 de ellas tenían de 155 a 159 centímetros de estatura. ¿Qué quiere decir esto? Que su medida mínima sería de 155 y la máxima de 159. Es decir, podía haber una persona que medía 155, otra 157 y así sucesivamente. Entonces esto aquí es como un rango, ¿cierto? Un rango es como un parámetro ahí para poder organizar o agrupar los datos. Entonces aquí en la frecuencia vamos a colocar ese número de personas que nos arrojó la encuesta, que tenían entre 155 a 159 centímetros de estatura. De 160 a 164, entonces la encuesta arrojó que hubo 14 personas con una medida entre ese rango de datos o entre ese grupo, esa agrupación que estamos haciendo ahí. En el de 165 a 159 nos arrojó un dato de 47 personas que medían entre esas medidas, valga la redundancia. Entre 170 a 174 hubo 28 personas y entre 175 a 179 hubo 5 personas. Entonces estos son los datos que nos arrojó la encuesta y como ustedes vieron aquí en la frecuencia, lo que se coloca es el número de personas que están registradas dentro de ese rango de datos, ¿cierto? Entonces aquí vuelvo a la presentación. Permiten aquí activo el puntero láser para. Entonces vamos a aprender otras características de estas agrupaciones. Entonces aquí estamos haciendo de una forma similar unas agrupaciones a las que hacíamos al principio, ¿cierto? Con las frutas y con los números. Entonces aquí vamos a ver qué significa la frecuencia. La frecuencia es el número de veces que se repite un dato, ¿cierto? Entonces aquí ya teníamos, como lo explicaba anteriormente, que 6 personas tienen entre 155 y 159. Entonces ahí se repiten unos datos que están dentro de este parámetro de aquí. Entonces la frecuencia acumulada se obtiene sumando la frecuencia de una clase con la frecuencia acumulada anterior. La clase sería básicamente cada intervalo, que también se le llama esto. Por ejemplo, 155 a 159
sería una clase. El que está debajo de él, 160, 164, sería otra, y así sucesivamente con todas. La primera de todas las frecuencias coincide con la del intervalo en cuestión, y la última es el número total de datos. Entonces esto de frecuencia acumulada lo vamos a ver con más claridad más adelante. Es como un pequeño concepto ahí previo a lo que sigue. Bueno, los límites, los valores extremos de cada clase o intervalo, ¿cierto? Como les decía aquí, esto se le puede llamar clase o intervalo, se llaman límites de clase. Como podemos ver, cada clase tiene un límite menor y uno mayor, o límite inferior y límite superior. Por ejemplo, aquí 155 sería ese límite inferior de esta clase de aquí, del primer recuadro. Y 159 sería el límite superior de esa clase. Y así sucesivamente con todos. Por ejemplo, aquí en el último, el límite inferior, ¿cuál sería? ¿Quién me responde esa pregunta? Según lo que estoy explicando aquí. ¿Cuál sería el límite inferior de esta clase de 175 a 179 centímetros? ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Sí, profe, sí se le escucha. Bueno, entonces, ¿cuál sería el límite inferior de esta clase aquí? Algo sencillo. ¿Cuál sería? 175 o 179. ¿Cuál sería el límite inferior? No los escucho, muchachos. ¿Sí? ¿Cuál sería? Lo vuelvo a colocar acá para que vean. 175 o 179. ¿Cuál sería el límite inferior y cuál sería el límite superior? Bueno, muchachos, les recomiendo aquí, mientras van pensando, que vayan anotando esto, porque al final vamos a hacer una actividad de cierre de esta temática, porque esta temática llega hasta hoy. Ya saben que hoy finaliza el periodo, entonces vamos a realizar una actividad que contiene un solo ejercicio, pero ese ejercicio vamos a plasmar, en ese ejercicio vamos a plasmar lo que estamos viendo aquí en la clase. Entonces los invito a que tomen nota. Y ya escribieron 179. 179 sería el límite superior, porque es el que está a la derecha, ¿cierto? Lo podemos ver así. El límite superior es el que está a la derecha y el límite inferior es el que está a la izquierda. O el límite inferior es el que aparece primero en el intervalo y el límite superior es el que aparece de segundo. ¿Por qué 175 sería el límite inferior? Porque es el menor dato que pueden tomar esos datos, valga la redundancia, de la encuesta aquí en esta clase. Es decir, la medida menor que se puede registrar aquí es de 175 centímetros y la medida mayor es de 179. Si por ejemplo hay una persona que mide 180, ya no entraría en esta clase o en este intervalo. Entonces eso es lo que definen los límites. Ahora, ¿cuál sería la amplitud? La amplitud de una clase básicamente se obtiene restando las fronteras. Para el primer intervalo de nuestro ejemplo se tiene, bueno, aquí tenemos, de pronto no se vayan a confundir aquí. El intervalo es de 155 a 159. Entonces se va a restar el límite superior, por eso la importancia de saber cuál es el límite superior. El límite superior, que en este caso es 159, menos el límite inferior, para que nos dé un número positivo, porque si no nos da un número negativo y ese no es el objetivo. Entonces 159 menos 155 nos daría 4 centímetros. Entonces esa sería la amplitud de este primer intervalo o de esta primera clase. Si le queremos hallar la amplitud a la que está debajo de ella, es decir, a esta 160 a 164, entonces restamos
164 menos 160. Y eso nos daría 4 también. Y si hacemos el ejercicio con todas las clases, nos daremos cuenta que la amplitud de todas va a ser 4 centímetros. Esta es una característica de esta encuesta en particular. Esto no significa que todas las agrupaciones deben tener la misma amplitud. No, en otros casos pueden tener amplitudes distintas cada intervalo. Entonces ahí para aclarar. Ahora, la marca de clase es el punto de medio del intervalo y se obtiene mediante el promedio entre el límite superior y el límite inferior. Entonces de ahí la importancia de la actividad que propuse en los grupos de WhatsApp, que la propuse el día martes. Sí, el día martes, que íbamos a hacer la clase y no se pudo. Yo propuse esa actividad y espero que la hayan realizado, porque esos son conceptos básicos que necesitábamos para entender esto que estamos viendo ahora. Entonces el promedio de dos números, o de los números, decía en el video, que se obtiene sumando todos esos números y dividiéndolo entre el total de esos números que hay. Por ejemplo, si hay 3 números, para yo obtener el promedio de esos 3 números, los sumo y los divido entre 3, que es el total de números que hay. Así hacemos aquí. Para obtener la marca de la clase, lo que hacemos es sumar el límite inferior más el límite superior y dividirlo entre 2. ¿Por qué entre 2? Porque hay 2 números a los cuales le estamos sacando el promedio o la media. Entonces 155 más 159 entre 2 nos daría 157. Eso lo pueden verificar allá si desean. Entonces así hacemos con cada una para obtener su marca de clase. Bueno, lo anterior lo expliqué rápidamente, porque nos vamos a enfocar más que todo en esta clase en las medidas de tendencia central para datos agrupados. Las medidas de tendencia central más utilizadas son la media, la mediana y la moda, y describen precisamente la tendencia de los datos a agruparse alrededor de cierto valor central. Entonces, en el video quiz que yo le envié, que es la actividad y que de por sí la recordé hoy y la envié de nuevo, si lo hicieron, se debieron dar cuenta que ahí también hablaban de la media, la mediana y la moda, pero en ese caso se hablaba con respecto a los datos no agrupados. En este caso vamos a hablar de esas medidas de tendencia central, pero en los datos agrupados, que es el tema de hoy. Ahora, la media, aquí voy a explicar brevemente esta formulita, que la vamos a ver más claramente en un ejemplo. Es una de las principales medidas de tendencia central, y en los datos agrupados se pueden calcular la media aritmética mediante la fórmula X, que representa la media. Esta X aquí representa la media. Es igual a esta sumatoria, este símbolo aquí que parece como una E. Eso significa una sumatoria, o nos indica una sumatoria que va desde igual a 1 hasta G. Entonces eso lo vamos a ver más sencillo en un ejemplo. Entonces esto indica que vamos a sumar el producto de f sub i. ¿Quién es f sub i? Es la frecuencia de la clase, multiplicado por m sub i, que es la marca de clase, que ya hemos visto eso anteriormente, entre n, que es el número total de datos, y g es el número de clases que hay. En la mediana, para la mediana hay que identificar el intervalo donde se encuentra la observación n entre 2. En nuestro ejemplo, esta observación es la número 50, porque hay un total de 100 datos, y 100 entre 2 es 50. Dicha observación está en el intervalo 165 a 169 centímetros. Bueno, esta sería la fórmula de la mediana, que ME significa la mediana, es igual al límite inferior, que es la frontera inferior del intervalo al que pertenece la mediana. N entre 2, que es la mitad del total de datos. F sub i menos 1, que sería la frecuencia acumulada del intervalo anterior. F sub i, que sería la frecuencia del intervalo
y A sub I, que sería la amplitud del intervalo. De pronto, si no entienden, no se preocupen, que ahora lo vamos a ver con más claridad. Aquí es como para explicar lo que significa cada elemento de la fórmula. Entonces, para la moda se identifica la clase modal, aquella que contiene la mayoría de las observaciones. Cuando dice aquí observaciones, es lo mismo que frecuencia absoluta, cuya marca de clase es conocida. Entonces aquí en la moda tenemos que es igual al límite inferior, que es el extremo inferior del intervalo modal, es decir, el intervalo que tiene mayor frecuencia absoluta, como lo decía anteriormente. F sub I, que es la frecuencia absoluta del intervalo modal, F sub I menos 1, que es la frecuencia absoluta del intervalo anterior al modal, F sub I más 1, que es lo contrario, es la frecuencia absoluta del intervalo posterior al modal, y T sub I, que es la amplitud de los intervalos. Entonces ya aquí vamos a ver un ejemplo para ver más claras estas formulitas. Vamos a hallar primero la media de estos datos que hemos venido trabajando al transcurso de la clase, con la encuesta esa que se realizó con las 100 personas. Aquí se le agregó la casilla de marca de clase, que ya sabemos que es el promedio entre los dos límites de la clase o del intervalo, es decir, 155 más 159 entre 2 nos da 157, y así hacemos con cada uno. Ahora vamos a interpretar esta fórmula, que nos dice que vamos a multiplicar la frecuencia. Esto lo vamos a hacer con todos los intervalos, comenzando desde el primero hasta el último. La frecuencia del intervalo, en este caso vamos a comenzar con este de 155 menos a 159, perdón, de 155 a 159. Entonces, ¿cuál sería la frecuencia? Sería 6, lo vemos aquí. Y la marca de clase, esto indica la marca de clase, sería 157. Entonces, si vemos, nos vamos a fijar en en esta fila, la del intervalo que estamos tomando primero. Entonces lo multiplicamos. Aquí voy a colocar ya el procedimiento. Entonces 6 por 157. Primero vamos a hacer lo del numerador. El denominador es un n, aquí como se observa, que sería el número total de datos, que sería 100, porque se le realizó la encuesta a 100 personas. Bueno, y continuamos. Como esto es una sumatoria, entonces vamos a sumar cada una de esas multiplicaciones. Entonces primero hicimos 6 por 157, ¿cierto? Entonces lo sumamos con la siguiente multiplicación que vamos a hacer. Colocamos más, todo esto entre paréntesis para no confundirnos, más. Multiplicamos aquí 14 por su respectiva marca de clase, que sería 162. Lo colocamos en paréntesis. Como tenemos una sumatoria, colocamos más, siempre vamos colocando más. 47 por 167, colocamos el más. 28 por 172, lo escribimos aquí. Colocamos el último más porque ya no quedan más intervalos. 5 por 177. Entonces aquí ya aplicamos la formulita de la media, ¿cierto? Ya estamos aquí obteniendo mediante la fórmula la media de este conjunto de datos. Entonces lo que resta es hacer estos cálculos. Eso lo podemos hacer, si quieren, mentalmente, o en a lápiz, o en una calculadora si quieren más rapidez. Entonces primero se multiplica 6 por 157, es decir, si primero se hacen cada una de las multiplicaciones y luego se suman todos esos resultados, y nos daría 16.760, ya cuando operamos todo esto de acá del numerador, sobre 100.
Y entonces hacemos esa división y nos daría que la media es 167,6. Entonces este sería, vieron que de pronto uno viendo la fórmula parece que no entendiera, pero es más sencillo de lo que uno piensa. Hago un breve resumen aquí. Vamos a multiplicar cada frecuencia para hallar la media por su respectiva marca de clase y van a sumarse todas esas multiplicaciones. Por ejemplo, 6 por 157 más 14 por 162 más 47 por 167 y así sucesivamente, así como hicimos aquí. Y Profe, se suma, profe. ¿cómo? Se suman todas esas marcas de chat. Sí, se van a sumar las Con la frecuencia. multiplicaciones. Sí, las multiplicaciones de la frecuencia por la marca de clase. Vamos a O sumar sea, se todas suma, sí. o sea, se suma 6 por 157. Primero hacer la multiplicación. Multiplica 6 por 157, así como lo tengo aquí. Entonces, si quieres, la haces en la calculadora y vas anotando ahí en un papel. 6 por 157. Y a esta multiplicación le voy a sumar otra nueva multiplicación. ¿Cuál sería esa nueva multiplicación? La de la siguiente, 14, que es la frecuencia siguiente, por 162. Y así sucesivamente. A esto le sumo 47 por 167 y así sucesivamente. Entonces, cuando vayamos a hacer el cálculo en la calculadora, primero hacemos las multiplicaciones respetando este signo de aquí. Multiplicamos 6 por 157. Hacemos así con todas. Entonces 6 por 157, ¿cuánto daría? Daría Me dio 942. 945. A mí me dio 942. 6 por Ah, 157. sí, Bueno, lo vi bien. entonces si quieres ves anotándolo ahí en un papelito. Ves anotando esos números que vamos a obtener aquí de las multiplicaciones. ¿Estás escribiendo? Ya, un momento. Bueno, Ya, sí, ya voy a escribir un momento. bueno, te espero. Si hasta el momento alguien tiene alguna pregunta, esto sería todo lo de la media. Entonces ya vamos a pasar a la mediana. Entonces si alguien tiene alguna pregunta, no duden en preguntar. No le dé pena, yo respondo sin ningún problema. ¿Ya estás listo? Siga, profe, siga Bueno, explicando. entonces 6 por 157 vas a anotar ahí el número que te da. Daría 942. Bueno, a ese 942 le vas a colocar el signo más, porque estamos haciendo unas sumatorias. Entonces, sumas y luego vas a colocar lo que te da 14 por 162. ¿Cuánto daría 14 por 162? Vamos a hacerlo aquí. 14 por 162 nos daría 2268. Entonces al lado de ese más va a escribir 2268. ¿Estás escribiendo? Bueno, entonces luego de que escribas ese 2268 le sumas, es decir, vas a colocar otra vez el signo de la suma, 47 por 167. ¿Cuánto daría eso? 47 por 167 daría 7849. Entonces lo van anotando ahí progresivamente en el papelito. Luego de eso le ponen la suma. Vamos a sumar todos esos datos que vamos obteniendo, todos esos productos de esas multiplicaciones que vamos obteniendo. Entonces colocamos el signo más a ese numerito que escribimos y multiplicamos 28 por 172, que nos daría 4816. Entonces también lo anotamos ahí y le ponemos nuevamente el signo más, el último, porque ya nos queda un valor.
y multiplicamos 5 por 177. 177 nos daría 885. Al sumar todos esos datos que obtuvimos de esas multiplicaciones nos debe dar 16.760. Entonces no sé si el joven que estaba ahí escribiendo ya lo hizo. O si tienen alguna otra pregunta, recuerden que vamos a hacer un ejercicio al final con esto. Entonces pregunten, que les quede esto lo más claro posible para que puedan salir bien en ese ejercicio. Bueno, entonces voy a pasar a lo de la mediana. ¿Puedo pasar o necesitan preguntarme algo? El joven que estaba hablando ahorita. No, profe, prosigue. Ah, bueno, ya. Entonces, si hiciste el cálculo, te debió dar esto 16.760 entre 100. Este 100 es el mismo 100 de acá arriba. Y luego hacemos eso en la calculadora, esta división, 16.760 entre 100, y nos da 167,6. Esto lo hacemos en la calculadora para que pues se haga más rápido el proceso. Bueno, entonces voy a pasar aquí a la mediana. Aquí le añadí una nueva columna que es esta columna de F mayúscula. ¿Qué significa esta F mayúscula? La frecuencia absoluta acumulada. ¿Cómo se obtiene esta frecuencia absoluta acumulada? Sumando cada frecuencia con el acumulado de la suma de las frecuencias anteriores. Entonces iniciamos aquí con este 6, que es la primera frecuencia. Lo colocamos aquí porque no lo vamos a sumar con algo anterior, pues no hay tal dato anterior al 6. Entonces lo colocamos aquí. Luego sumamos 6 más la siguiente frecuencia, que ¿cuál sería? 14. Entonces 6 más 14 nos daría 20, y lo colocamos aquí frente a las casillas del 14. Aquí lo vamos colocando esos datos. Entonces por eso es que se llama acumulada, porque vamos acumulando esas sumas. Entonces este 20 lo vamos a sumar con 47, nos daría 67. Entonces por eso aquí aparece el 67, lo colocamos aquí al frente. Luego ese 67 lo sumamos con la frecuencia siguiente, que sería 28, nos daría 95. 67 más 28 nos daría 95. Y finalmente 95. Sumamos 95 más 5 nos da 100. Correcto, nos daría 100. Entonces esa sería la casilla esta de las frecuencias absolutas acumuladas. Por eso se llaman acumuladas, porque vamos haciendo esas sumas. Ahora, O sea, porque se van acumulando, ¿verdad? exactamente, se van acumulando. Entonces aquí, bueno, ya vamos a proceder, ya teniendo este dato. Estos son los datos básicos que necesitamos para aplicar la fórmula de la mediana. Entonces primero hallamos el intervalo, la posición, porque recuerden que la mediana es una posición, la posición de en medio. Entonces aquí alguien me está pidiendo acceso, disculpen. Ahí vuelvo a colgar el link de la asistencia para los que no lo han llenado y los que apenas están llegando. Entonces decía que la mediana es una medida de posición. Entonces vamos a encontrar la posición de en medio. Por eso dividimos el número de datos entre 2. Aquí vuelvo a colgar el link para los que vienen llegando. Y bueno, entonces vamos a dividir ese número de datos entre 2. El número de datos sería 100, que fueron las personas a las cuales se le hizo la encuesta. Entre 2 nos daría 50, ¿cierto? Entonces
ese 50 lo vamos a ubicar en la casilla de las frecuencias absolutas acumuladas, es decir, la que construimos aquí. Entonces vamos a buscar el número inmediatamente mayor a 50. Entonces buscamos, es decir, el primer número que encontremos mirando de arriba hacia abajo que sea mayor de 50. Entonces nos preguntamos, ¿6 es mayor que 50? No. Bueno, entonces seguimos bajando. ¿20 es mayor que 50? No. Al contrario, ¿cierto? Seguimos O sea, viene bajando. siendo el mayor, viene siendo el 67. Exactamente, el primer número mayor que encontremos aquí mirando de arriba hacia abajo sería el 67. Entonces nos ubicamos aquí en todas estas casillas del 67. Es decir, tomamos la clase o el intervalo de 165 a 169. Ese sería el 79. ese sería el intervalo de donde vamos a obtener la mediana. Ahora, ya Esa es la teniendo, respuesta, prof. No. no. Esto es para poder Este, aplicar este esta es un ejemplo, formulita. ese es un ejemplo. No es un ejemplo. Ok, ok. O sea, eso es como un ejemplo. Bueno, sí, lo que estamos haciendo aquí es un ejemplo de cómo se obtiene la mediana. Pero esto de obtener el Ok. intervalo es algo clave porque de ahí es que vamos a poder aplicar la formulita. Es decir, si no tienes el intervalo, no puedes aplicar la formulita. Porque debes escoger Ok, ok. ese, así como hicimos ese proceso anteriormente explicado. Entonces, aquí obteniendo, ya tenemos el intervalo, entonces ya podemos aplicar la fórmula. Entonces nos dice que a ese intervalo que obtuvimos, vamos a tomar el límite inferior. ¿Cuál sería el límite inferior de ese intervalo? Tomamos el de 165 a 169. ¿Cuál sería ese límite inferior? ¿El 165 o el 169? 169. El inferior, el inferior. Hay límite inferior y superior. ¿Cuál sería el inferior? El inferior sería el 165. Correcto, sí. Porque es el primero, El menor, el menor. el O sea, es menor, menor que 160. Ajá, ya. sí, correcto. Entonces tomaríamos ese, el intervalo, el límite inferior, perdón. Entonces ya lo tenemos aquí. Entonces vamos aplicando aquí la formulita. Vamos escribiendo mediana igual a el límite inferior que sería, nos dio, lo identificamos y es 165. A eso le sumamos, colocamos el signo más y pasamos la raya de fracción. Y arriba vamos a escribir n entre 2. Ya lo calculamos aquí, nos dio ¿cuánto? 100 entre 2 nos dio 50. Entonces lo colocamos aquí. Vamos simplemente a aplicar esta formulita. 50. Colocamos el signo menos que viene aquí. Y escribimos la frecuencia. La frecuencia, aquí como está una F mayúscula, significa que es frecuencia acumulada, frecuencia absoluta acumulada. Cuando está F minúscula es frecuencia absoluta simplemente. Entonces, para que diferencien ahí, vamos a tomar es la frecuencia absoluta acumulada, es decir, esta casilla de acá, que es donde acumulamos. Va a tomar la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior a este que escogimos. Entonces nos ubicamos en el intervalo anterior. Este es el intervalo que escogimos, ¿cierto? De 165 a 169. Disculpen aquí que están pidiendo acceso. Vuelvo a colgar el link aquí de la asistencia para los que vienen llegando. Entonces, como decía, nos ubicamos en el intervalo anterior al que identificamos, o al intervalo de la mediana, que ese intervalo, como lo dijimos, es de 165 a 169 y el anterior sería el de 160 a 164 y vamos a tomar la frecuencia absoluta acumulada de ese intervalo. Entonces nos vamos acá posicionalmente acá a la frecuencia absoluta, que sería 20, a la acumulada, la frecuencia absoluta acumulada, que sería 20, la del intervalo anterior, y lo escribimos ahí sobre, ya aquí habíamos colocado esta raya, y la frecuencia
absoluta, mire que aquí está con F minúscula, entonces es la frecuencia absoluta del intervalo que escogimos. Entonces, ¿cuál sería? 47, ¿cierto? Aquí sabemos que están las frecuencias absolutas. Sería 47. Y lo multiplicamos, aquí según la fórmula, este puntico es de multiplicación por la amplitud del intervalo. Entonces, obtenemos la amplitud de ese intervalo donde se encuentra la media. Vamos a multiplicar, profe. Disculpe por interrumpirlo. ¿Cuál vamos a multiplicar? Sí, no se preocupe. Bueno, aquí vamos a multiplicar por la amplitud. A sub i significa la amplitud del intervalo. Entonces recordemos cómo hallábamos la amplitud. Restábamos el límite superior menos el límite inferior del intervalo, obviamente el de la mediana, el que identificamos. Entonces sería 169 menos 165. ¿Y eso cuánto nos da? 169 menos 165, ¿cuánto es? Sería 4, profe. Exactamente, 4, sería 4. Entonces, por eso aquí aparece este 4 de aquí. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Simplemente aplicamos la formulita, entonces esto debe quedar claro. No duden en preguntar los que tengan dudas. Sigue explicando. Bueno, si no hay, entonces seguimos. Ya aquí simplemente, ya habiendo aplicado la formulita, es hacer los cálculos sencillos. Primero restamos esto, ¿cierto? Esto de acá del numerador. Es lo primero que vamos a hacer para no enredarnos. 50 menos 20, ¿cuánto nos daría? Ya va. Si vayan haciendo todo 30. Exactamente, daría 30. Vayan haciendo todos el cálculo para que verifiquen los resultados. Entonces, aquí arriba nos queda, en vez de escribir 50 menos 20, podemos poner 30, ¿cierto? Entonces, vamos a dividir 30 entre 47. Eso lo hacemos en la calculadora, si desea. 30 entre 47 nos daría 0,638297, nos daría un número decimal. Nos daría un número largo. Sí, bueno, entonces ahí le dan igual y lo multiplican eso por 4. Nos da 4. No da 4. No. Va a multiplicar Ya. ese número que dio por 4. Eso debería dar aproximadamente 2,55319. Aproximadamente ahí. Entonces vamos colocando este 165, este mismo que está acá arriba. Entonces vamos haciendo los cálculos paso por paso, ¿cierto? Primero aquí restábamos lo del numerador. Luego dividíamos eso entre 47. Lo hacemos en la calculadora y lo multiplicábamos finalmente por este 4. Nos dio esto y ya finalmente es hacer esta suma. 165 más 2, o punto 55 o 319 nos daría que la mediana es igual a 167,55319 aproximadamente. Esto es una aproximación. Entonces, si se fijan, este dato se encuentra en este intervalo. ¿Por qué? Porque 167,55, bueno, aproximadamente, es mayor a 165 y menor a 169. Es decir, que se encuentra aquí en medio. Entonces esto es un indicador para saber si vamos haciendo los cálculos correctamente. Es decir, la mediana me debe dar un valor que esté dentro del intervalo que escogimos, dentro del intervalo de la mediana. Si nos da así, es que no nos estamos equivocando. Entonces, ¿alguna pregunta hasta ahí? No, profe, no, sigue explicando. Bueno, entonces nos vamos Puede finalmente a la moda. Ya, esta es la última medida de tendencia central que vamos a ver. Entonces, allá nos decía que identificábamos el intervalo que tiene mayor frecuencia. Entonces, ¿cuál sería ese intervalo? Ojo, frecuencia absoluta. La acumulada no, sino la frecuencia absoluta. ¿Cuál sería ese intervalo?
El que tiene mayor frecuencia de todos estos que encontramos aquí. El que tiene más creo que es el 100. ¿O no es el Ojo, 47? este 100 no se van a confundir. Este 100 es el número total de datos de la encuesta. Ah, no, Si o ven sea, el aquí, mayor de ahí es el 47, profe. sí, correcto. Entonces sería de el intervalo. Entonces cuando De 165 rayitas en 169. correcto, ese sería el intervalo. De 165 a 169. Ahora ya lo identificamos, entonces lo anotamos por aquí para que no se nos olvide. Continuamos y ya, así como nos pasó con lo anterior, ya cuando identificamos el intervalo simplemente es aplicar la formulita, ¿cierto? Entonces voy a colocar aquí los resultados para ir explicando progresivamente. Nos dice la formulita primero que tomamos el límite inferior del intervalo. ¿Cuál sería ese límite inferior? El intervalo de 165 a 169. El 169 es el mayor, profe. Sí, pero vamos a tomar es el límite inferior o el límite o el número mayor, el número menor. O sea, el 165 es el menor. Correcto. Entonces lo tomamos. Ojo, no se vayan, traten de aprenderse. El límite inferior es el número menor aquí. Y el límite superior es el número mayor, como lo indica su nombre. Entonces no se confundan aquí porque, bueno, si ven aquí esto es fundamental en la formulita. Entonces, tratemos de no equivocarnos ahí. Entonces escribimos ese límite inferior que es 165. Lo escribimos aquí. Escribimos el más de la fórmula, pasamos la raya de fraccionario. Y arriba en el numerador, ¿qué vamos a escribir? La frecuencia del intervalo, la frecuencia absoluta. Ya que vamos a trabajar es con puras frecuencias absolutas porque son todas F minúscula, vea. Entonces está una F minúscula, así que no vamos a trabajar con frecuencia absoluta acumulada. Entonces, la frecuencia del intervalo, ¿cuál sería? 47. ¿Cierto? Lo escribimos aquí. Colocamos el menos de la fórmula. La frecuencia del intervalo anterior, F sub i menos 1, nos indica que vamos a escribir la frecuencia del intervalo anterior. Entonces, ¿cuál sería el intervalo anterior a este? Al de 165 a 169. Nos vamos aquí a la tablita. Este es el intervalo. Entonces, el intervalo anterior, ¿cuál sería? El 165. No, el intervalo. O la clase. O el grupito, la agrupación anterior, el grupito anterior. Ya va, parece. Se me enredé ahora. Aquí vamos a mirar. Bueno, nos ubicamos por casilla, ¿cierto? Aquí estamos en la casilla de la clase que escogimos, ¿cierto? Ajá. Sí, Pero sí. mirando acá, aquí donde yo estoy señalando aquí con el punto láser. O sea, vamos a mirar es en esta casilla. Bueno. Entonces miramos la clase anterior a esta. ¿Cuál sería? Pues subimos una casilla. Sería la de 160 a 164. Y nos vamos a su frecuencia. Profe, ahí estarían cogiendo frecuencia con frecuencia. Sí, estamos tomando de frecuencias absolutas. Okay. Entonces aquí, o bueno, para hacerlo más sencillo, nos vamos a la frecuencia aquí arriba en el numerador. Decíamos que colocamos la frecuencia del intervalo, ¿cierto? Aquí estamos en el intervalo, su frecuencia es 47, ya lo escribimos. Entonces nos vamos a la frecuencia anterior a esa. Sería, subimos una casilla, sería 14, ¿cierto? La frecuencia anterior. La anterior serían las de arriba y las posteriores o las que siguen serían las de abajo. Entonces la anterior a 47 sería ¿cuál? Subimos una casilla y sería 14. Entonces la escribimos aquí. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Sí me están entendiendo o les explico más claro? Sí, pero estamos entendiendo. Estamos entendiendo, sí, así. Entonces, en el denominador, si vemos aquí, bueno, pues escribimos primero el paréntesis para no enredarnos aquí, los paréntesis.
tomamos la frecuencia del intervalo, ¿cuál sería? 47, ¿cierto? La escribimos aquí. Todos lo estamos haciendo en torno al intervalo que identificamos que es el intervalo modal. Miren la importancia de ello. Entonces, escribimos 47, colocamos el menos aquí de la formulita y le restamos nuevamente la frecuencia anterior a la del 47. ¿Cuál sería? Subimos una casilla, 14. sería 14 nuevamente. Exactamente, lo escribimos aquí, cerramos paréntesis, colocamos el signo más de la fórmula, abrimos paréntesis, la frecuencia del intervalo nuevamente, que ya sabemos que es 47, lo escribimos, Mm, menos bien. la Profe, ahí te coge frecuencia la frecuencia que posterior, está la que sigue. después. Exactamente. Entonces aquí bajamos una casilla. ¿Y cuál sería? El 28 y lo escribimos aquí. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Todo bien? Profe, sigue. Bueno, entonces este puntico es el mismo de la fórmula, que significa que vamos a multiplicar. Y T sub I es la amplitud. También, allá era con una A sub I, pero aquí, bueno, eso, la notación es lo de menos. Aquí sería la amplitud del intervalo. Entonces, ¿cómo hallamos la amplitud? Restamos el límite superior, ojo, el límite superior, que es el mayor, 169, menos el límite inferior, que sería el menor. Viene dando 4, profe. Exactamente, nos da 4. Y mire lo que es lo que tenemos aquí. Multiplicamos por 4. Ya habiendo aplicado esta formulita, lo que vamos a hacer es simplemente resolver los cálculos como hacíamos anteriormente. Entonces, primero restamos, hacemos la resta del numerador. 47 menos 14, ¿cuánto nos daría eso? 33, profe. 33. Y debajo, 47 menos 14, 33. nuevamente. Sí, nuevamente se repite eso. Entonces aquí también en este primer paréntesis nos daría 33. Entonces van anotando eso. Es decir, lo que vamos haciendo es, en vez de este 47 menos 14, que sabemos que es 33, vamos a escribir ese 33 para hacer más sencilla la operación. Asimismo aquí dentro de este paréntesis lo que vamos a hacer es escribir 33, que es lo que nos dio. Entonces sumamos, y en el otro paréntesis, ¿cuánto nos daría? 47 menos 28. 19, profe. 19. Entonces lo vamos colocando todos esos cálculos ahí a mano en el papel. O sea, además de 47 menos 28, porque ponemos el 19, ¿verdad? Sí, correcto, colocan el 19. En vez Ok. de escribir 47 menos 28, escriben el 19. Entonces, eso, arriba, ¿cuánto fue que nos dio? 33, profe. 33, entonces nos quedaría 33 sobre, pasamos la rayita, 33 más lo que nos dio aquí. 33. Más 19. Más 19, correcto. Entonces nos quedaría 33 sobre 33 más 19. Entonces, abajo, Sumamos. exactamente, abajo podemos sumar 33 más 19. ¿Cuánto nos daría? Nos dio 627. 33 más 19. Ah, no. Bueno, 33 más 19. nos dio 52. Correcto, daría 52. Entonces nos quedaría simplemente 33 sobre 52. Entonces, si vieron, vamos resolviendo estos cálculos progresivamente para que se nos haga más fácil. Entonces, ya que nos dio 33 sobre 52, entonces hacemos eso en la calculadora, esa división. 33 entre 52 nos daría, a mí me dio acá 0.634615 y siguen unos números ahí. Bueno, entonces si lo hace
33 entre 52 les debe dar eso. Le dan igual y eso lo multiplican por 4. ¿Ya lo están haciendo? Ahí me dio 2.38. Dio 2.5384 4. 6. Eso que tenemos aquí. Entonces, si ven, Sí, sí, o sea, profe, aquí sí me- cuando hacemos estos cálculos, lo que hacemos es escribir eso que nos dio, porque no podemos olvidar este 165 que está acá anteriormente. Entonces, escribimos este 165 de acá arriba y lo sumamos con eso que nos dio. Te ¿Alguna? sumamos el resultado con -10. ¿Cómo? Sumamos el resultado que dio aquí abajo en moda con cuánto lo 160 sumamos. con 165, que es lo que estaba aquí. Es decir, este 165, si ven en las operaciones que hemos hecho, no lo hemos metido. Y en esta No. formulita de la moda, este 165 hay que sumarlo con eso que nos dio de las operaciones. Claro. Entonces aquí lo que hacemos es sumar ese 165 más eso que nos dio. Entonces, ¿alguna pregunta hasta ahí? No, señor. Bueno. Esa suma nos da que la moda es 167,53846. Y eso sería todo. Entonces, vamos a realizar este ejercicio aquí entre todos. Entonces voy a dejar a salirme de la presentación para poder escribir aquí. Vamos a hallar primero la media. Entonces aquí ya tenemos, le coloqué aquí las formulitas para que no se nos olvide. Si ven bien o agrando un poquito más el tamaño de la Sí, agranda un poquito, pero agranda un poquito. Ajá. Ahí. Pues allí estaba bien. Bueno. Pero bueno, déjelo ahí. Entonces aquí vamos a calcular primero la media. Entonces ustedes me van a ayudar aquí. ¿Qué hacíamos en la media? Multiplicábamos cada frecuencia por la marca de clase. Si vemos aquí, pues están en posiciones diferentes, pero eso no cambia nada, ¿cierto? Aquí, Yo digo acá, sumamos, creo que esto es un 51 porque no se ve bien en modo de clase. en marca de clase, esto es un 51. Sí. Se suma o se suma entre 3 más 3. Lo multiplicamos. Se multiplica, Sí, ya lo veo. 51 por 3. Eso lo vamos Ya, un pero momento. primero podemos irlo haciendo en el cuaderno para que no nos enredemos en los cálculos. Entonces 51 por 3. Me dio 153. Bueno, vayan anotando esos cálculos. El resultado me dio 153, prof. ¿Cómo? El resultado me dio 153. Sí, está bien. Ves anotándolo ahí en el cuaderno. Por 3. Esta aquí no me aparece. Bueno, me disculpan ahí, pero bueno, esta X aquí, que más bien parece una variable, pero este es un por, ¿oyeron? Entonces no se vayan a confundir por. que sea una X, sí. 51 por 3. Entonces vamos haciendo esos cálculos y a esto le sumamos. Entonces escribimos más la siguiente multiplicación. Vamos a multiplicar 55 por 6. Ya va. Entonces vayan haciendo ahí. Yo voy escribiendo 55. Me dio 330, prof. Bueno, vayan anotando esos resultados ahí. 55 por 6. Entonces a esto vamos haciendo otra suma, le colocamos otro signo de suma aquí. Y le sumamos la siguiente multiplicación, que sería 59 8. por 8, correcto. Entonces vayan calculando ahí. 59. Me dio 472. Bueno, escríbalo ahí.
aquí sumamos, no se les olvide que estamos haciendo la suma de todas esas multiplicaciones. Profe, y La ahí siguiente, sería la 63, ¿sí? ¿sí? 63 por 9. Correcto, 63 por 9. Entonces colocamos la suma, el símbolo de suma, el último, porque ya nada más nos falta uno. 67 por 4. 67 por 4. Y listo. Terminamos, ¿cierto? Aquí la parte del numerador. Ahora en el denominador vamos a escribir el número total de datos. ¿Cuál sería ese número No. total de datos? Me imagino que se tendrían que sumar todos los resultados que dieron. No, o sea, los de acá arriba para obtener el número total de datos no. Sí, la frecuencia, sumamos todas las frecuencias. Es decir, miren que acá tenemos la frecuencia absoluta acumulada, ¿cierto? Como decíamos anteriormente, vamos sumando la frecuencia con el acumulado anterior a esto. Entonces, si vemos aquí, no hay un intervalo anterior a este, entonces aquí colocamos como frecuencia acumulada 3. Iniciamos con el 3, con esta de aquí. Sumamos con 6, nos da 9, ¿cierto? Sumamos este 9 con 8, nos da 17. Sumamos este 17 con 9, nos daría 26. Y 26 más 4 nos daría 30. Entonces, ¿qué nos indica este último número de la frecuencia acumulada? Que el número de datos es 30. Entonces, de ahí, de este último número, podemos obtener el número de datos. Y entonces, aquí también ya lo tenía. De pronto ustedes no lo observaron porque no le coloqué la n igual a 30. O sea, ahí era, bueno, una n minúscula o n mayúscula, como ustedes prefieran. Entonces ese sería el número total de datos y lo escribimos aquí. ¿Sí entendieron la explicación? Sí, profe, sí entendimos. Bueno, entonces hacemos todas esas operaciones. Primero lo de arriba, es decir, vamos a sumar todas esas multiplicaciones que nos dio. Entonces, ¿cuánto darían ustedes que estaban llevando los cálculos allá? Vamos a sumar todas esas multiplicaciones, esos productos que nos dieron. El resultado que nos dio cada multiplicación. Sí, exactamente, va a sumar cada resultado de la multiplicación con el siguiente resultado y así sucesivamente. Entonces, ¿cuánto nos da ahí arriba? Un momento, profe. Bueno, Profe, ahí me dio 1890. 1890. Sí, profe. ¿A quién más le dio ese resultado? O que los demás digan el resultado que les dio para verificar aquí entre todos. Si Ahí me quieres, dio 1890. bueno, si quieres verifica otra vez, al de nuevo las multiplicaciones y las sumas para que verifiques a ver si es correcto el resultado. Ok, profe, ya va.
¿Me escuchan? Sí, sí, lo escuchamos. Porque creo que el internet está malo. Sí. Tiene el resultado de lo que dio acá arriba, en el numerador. Toda esta operación. ¿Algún otro estudiante que diga el resultado que le dio al hacer las operaciones Ya, de arriba? profe. Bueno, vayan anotando, muchachos. Vayan anotando porque al final voy a colocar un ejercicio donde van a tener que hallar la media, la mediana y la moda. Entonces vayan anotando ahí para que les vaya bien el ejercicio y puedan resolverlo Profe, ahí me correctamente. dio entre todo, me dio 1790. Ese es el resultado correcto. Eso me dio a mí también. Entonces lo colocamos aquí. 1000, 1790. Y bueno, eso es la parte nada más del numerador, ¿cierto? Entonces abajo nos quedó 30 sobre 30. Entonces hacemos esa división y cuánto nos quedaría 1790 entre 30. ¿Cuánto, profe? Esto que tenemos aquí, 1790 entre 30. 1790 entre 30. Profe, Sí. a mí me dio 179 entre 3. Es que digo, si raya entre 3. Pero trata de buscar el resultado en decimal. O bueno, divide 179 entre 3, es lo mismo. Ahí Ahí lo me que te... dio, Sí, profe, ahí me dio 59 puntos, un poco de 6 ahí. sí, ese es el resultado. Ese es el Aquí, resultado. sí, aquí vamos a tratar de buscar el número decimal. No, de pronto con fracción lo podríamos dejar, pero no es tan visible, o sea que se encuentre aquí entre, porque después debemos verificar si se encuentra dentro de alguno, bueno, del intervalo. Más que todo pues en la media y en la moda, en la mediana y en la moda. Entonces colocamos aquí Ajá. 59,46 Ya va. nos dio ahí, a mí me aparece así, 46 y un 7. Sí, a mí me dio también así, profe. Bueno, entonces que los demás, ahí doy un momentico ahí para que verifiquen. Bueno, entonces este sería el resultado. ¿Alguna pregunta aquí?
No, profe, no, siga, siga. No, muchas gracias, no. Bueno, entonces tómenle, bueno, si no están escribiendo, no sé, tómenle pantallazo porque voy a borrar esto que hicimos aquí. Profe, ya va. No, no vaya a borrar un momento. Bueno, Ya. Ahora sí puede pasar a la siguiente actividad si hay. sí, vamos a No, no, seguir todavía no, leyendo todavía porque, no. Espérese, pues, espérese. ah, bueno, ya yo Listo, espero aquí. listo. Sí, o Profe, sea, parece que tú lo vamos a mandar al grupo. sí, pueden mandarla al grupo, pero ya va un momentico que es que esto aquí ya, ahora sí, puede tomarle captura ahí que se vea bien todo y la Sí, puede profe, yo ahora compartir toma en el grupo. captura. Bueno, compártala en el grupo, hace ese favor ahí. ¿Me avisa, por favor? Ya, profe, ya la publiqué en el grupo. Bueno, entonces vamos a borrar aquí esto que nos dio aquí, bueno, estos cálculos que hicimos aquí, aunque, bueno, vamos a borrar mejor esto de acá. Y aquí en vez de X sería mediana. Vamos con la mediana, ME. Entonces me permite aquí un momentico y yo escribo todo. Listo. Entonces vamos a hallar la mediana. Decíamos que para hallar la mediana primero debemos identificar el intervalo de medio, ¿cierto? ¿Y cómo se identifica eso? Dividiendo el número total de datos entre 2 para poder obtenerlo. Profe, o sea, dividimos todos los datos entre dos. No, el número total de datos. ¿Cuál sería ese número total de datos? Yo les decía ya anteriormente. Que es el mismo n este de acá que tomamos para la media. El n de acá debajo. Yo les decía que era este último número que nos dio de la frecuencia absoluta acumulada. No sé si se les olvidó. Este último número sería el número total de datos y por eso lo escribí aquí, sería 30. ¿Sí recuerdan o no les queda claro todavía eso? Sí, profe, sí. Ah, bueno. Entonces ese sería el O número sea, total de datos, 30. Sí, o sea, el número de datos es 30, ¿verdad? sí. Y lo dividimos entre 2. 30 entre 2, ¿cuánto sería? Profe, me dio 15, profe. Claro, sería 15. Entonces, ese 15 lo que vamos a hacer es a identificar, como hacíamos anteriormente, de arriba hacia abajo en las casillas de frecuencia absoluta acumulada, vamos a identificar dónde se encuentra el número inmediatamente mayor de estos que encontramos aquí a 15, que es el número que nos dio. Es decir, si miramos de arriba hacia abajo, el primer número mayor que encontremos de todos esos números a 15, el primer número mayor a 15. Entonces, si vemos aquí 3, no es mayor que 15, entonces continuamos. 9, 17, profe. exactamente, sería 17, el primer número mayor que 15 que encontramos aquí, porque obviamente 26 sería mayor que 15 y 30 también, pero vamos a escoger el primero, es decir, vamos mirando de arriba hacia abajo. Entonces ya identificamos este de aquí, entonces podemos resaltar o hacemos algo para identificar ahí
para identificar ahí que esa sería la clase que contiene a la mediana. Me disculpan un momentico, ya va. Ok, profe. Oh, tía Diana. Tía Diana. Que no hable por ahí por el internet porque lo pone lento. Y estoy en la clase. Bueno, muchachos, ya volví. Me disculpan ahí un momentico. Entonces decíamos aquí, ya identificamos que el número inmediatamente mayor a 15, que es la mitad del número de datos, que sería, ese número sería el 17, ¿cierto? Entonces aquí resaltamos toda esta casilla que contiene al 17, esta fila. Y nuestro intervalo sería este de 57 a 61, ¿cierto? Entonces, ¿sí me están escuchando? Sí, profe, sí. señor. Bueno, Sí, profe. bueno, gracias. Entonces, aquí ya voy a borrar esta formulita aquí de la media para que vean más. Entonces decíamos que aquí en la mediana, ya luego identificado ese intervalo, lo que vamos a hacer es a tomar límite inferior de ese intervalo. ¿Cuál sería el límite inferior? 57 o 61. Entonces nos vamos aquí a la primera columna, que es la que contiene el intervalo o la clase, como se le quiera llamar. ¿Cuál sería el límite inferior? 57 o 61. Recordemos, el límite inferior es el menor de esos dos números. Profe, ¿me puede repetir que me escuchen? Sí. Me escuchan bien, pero sí me escuchan bien. Sí, sí lo escuchamos bien, pero yo no, o sea, Bueno. no lo Sí, tengo. profe, sí. Vamos identificado ese intervalo, que es el que identificamos aquí con el número inmediatamente mayor a 15, es decir, el 17. Entonces nos vamos acá al intervalo de esa fila. Entonces resaltamos esa fila y tomamos ese intervalo y lo observamos e identificamos cuál sería el límite inferior, es decir, este límite inferior que nos pide la fórmula, el límite inferior de ese intervalo, 57 o 61, ¿cuál sería? Porque ambos son límites, pero ¿cuál Profe, me sería? pasa para no repetirme otra vez. 57. Sí, vamos a identificar el límite inferior de aquí, de este intervalo. El intervalo sería de 57 a 61. El límite inferior, ¿cuál sería? El mayor viene siendo 61, profe. Pero estamos identificando es el inferior, el límite inferior. Es el 57, profe. Correcto, Ah, sería sí, el sí, 57, el inferior, ojo. Siempre el inferior. Entonces lo escribimos acá. Vamos escribiéndolo acá, donde vamos a hacer los cálculos. Escribimos mediana es igual a, escribimos el 57. Luego nos vamos aquí a la fórmula, nos dice que sumamos y que pasemos una raya de fraccionario, y aquí tenemos esto listo para escribir nuestro fraccionario. Y en el numerador vamos a escribir n entre 2. ¿Cuánto nos dio n entre 2? Que ya hicimos ese cálculo, es decir, el número total de datos entre 2. ¿Cuánto nos dio? Recuerden que el número total de datos es 30. Ya eso lo he explicado. Entonces, ¿cuánto nos dio ese 30 entre 2? Nos dio 15. Nos dio 15, profe. Claro, nos 15. dio 15. Entonces lo escribimos ahí en el numerador y colocamos el menos de la fórmula. 15 menos. Y aquí menos la frecuencia la frecuencia, mire que está en F mayúscula, es decir, la frecuencia acumulada. 17, profe. No, pero mira que está aquí y
F mayúscula sub I menos 1. Cuando está I menos 1 significa que I es el intervalo, significa intervalo. I menos 1 significa el intervalo anterior, el inmediatamente anterior a ese. Es decir, vamos a obtener la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior. Entonces nos vamos aquí, estábamos en esto, ¿verdad? En esta casilla. Podemos seleccionar Sí, señor. esta de aquí del 17, nada más, porque estamos en las frecuencias absolutas. Si notan aquí que está F minúscula, que es frecuencias absolutas, y frecuencias absolutas acumuladas. Entonces nos vamos aquí a las de absolutas acumuladas y vamos a identificar la frecuencia absoluta acumulada anterior a esta, la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior. Entonces subimos una casilla, ¿y cuál sería? Sería el 9. El 9, profe. Sí. O sea, vamos a poner 15, o sea, más a ¿cómo se, A seleccionar a multiplicar, no? a seleccionar. Primero la vamos a identificar. La frecuencia Ah, ok. absoluta anterior a esta, la acumulada anterior a esta. Entonces para eso simplemente subimos una casilla y nos daría este 9 de aquí, ¿cierto? Que sería la anterior a 17. Y la escribimos aquí en la formulita, que eso es, estamos simplemente reemplazando. Serían datos. 9, bro. Sí, sería el 9. Y debajo nos dice que vamos a escribir la frecuencia F minúscula, quiere decir frecuencia absoluta del intervalo. ¿Y cuál sería esa frecuencia? Entonces nos vamos aquí al intervalo. El 8, profe. El 8, correcto, porque estamos con las F minúsculas. Y escribimos ese 8 de aquí. 8. Entonces aquí también me van a disculpar por esta X que no parece por, sino una letra X, hay una variable. Okay, Pero profe, ese no sería se el preocupe. puntico, en este caso, porque si coloco aquí punto, vamos a ver. Sale Se muy ve pequeño. diferente, profe, parece una coma. Sí, no, y aquí lo coloqué, pero aparece muy pequeño y no aparece centrado con la raya. Entonces voy a colocar el por. Ok. Multiplicamos por A sub I. A sub I que representaba la amplitud A de amplitud del intervalo, o del intervalo, mejor dicho. Entonces, ¿cuál sería la amplitud de ese intervalo? Entonces nos vamos aquí. Ya sabemos que el intervalo seleccionado sería el 57 a 61. ¿Y cómo hallábamos la amplitud? ¿Quién me recuerda eso? ¿Alguien recuerda cómo hallábamos la amplitud? La amplitud es 61. La amplitud es el 61. Ujú. No, 61 sería el límite superior del intervalo. O sea, viene siendo 57, ¿no? No, 57 sería el límite inferior. Aquí necesitábamos Profe, la es amplitud. el Sí, 59. 59. Mire que aquí 59 dice que es la marca de clase. Y la marca de clase era el promedio entre estos dos números. Bueno, si se les olvidó, les recuerdo y anótenlo porque saben que lo van a utilizar aquí. La amplitud se obtiene restando, vamos a restar el límite superior, que sería el 61 en este caso, menos el límite inferior, que sería 57. Disculpen, aquí me están pidiendo acceso. Me dio 4, profe. Le dio 4. Ya un momentico aquí. Sí, profe. Cuelgo nuevamente el link de la asistencia para los que no la han llenado y los que van llegando. Entonces 61 menos 67 daría Da 4. cierto. Bueno, entonces lo escribimos acá por 4. Aquí estamos multiplicando por 4. Ya saben, me disculpan ahí por la X. Bueno, entonces aquí lo que vamos a hacer, también corro esto un poquito para acá.
Aquí lo que vamos a hacer es hacer primero las operaciones aquí de la fracción. Entonces 15 menos 9, ¿cuánto nos daría? ¿Cuánto nos daría 15 menos 9? 6, profe. Nos daría 6, ¿cierto? Entonces lo colocamos ahí. En vez de 15 menos 9 vamos colocando aquí el 6. Y debajo no tenemos ninguna operación, entonces colocamos el 8. Y por 4. Entonces hacemos en la calculadora 6 entre 8. ¿Cuánto da eso? Profe, me da 0,75. Correcto. Y eso le da igual y lo multiplicas por 4. ¿Cuánto da? 3. Me da 3, 3. profe. Bueno, entonces ya tenemos el resultado de esta parte de acá de la derecha, la parte derecha del más. Entonces nos vamos acá, escribimos el 57 que no lo podemos olvidar, más nos dio ¿cuánto? 3. ¿Cierto? Escribimos aquí el resultado que nos dio. Y 57 más 3, ¿cuánto es? Profe, me da 60. 60, correcto. Entonces esa sería la mediana. Y si vemos 60, les hago una pregunta. 60 que nos dio la mediana, ¿está o no está dentro de este intervalo? Dentro de ese grupito de datos de 57 a 61. ¿Sí estará? ¿Qué dicen ustedes? Sí, señor. Sí está, claro, ¿verdad? Porque si ven es... Porque 60 es menor que 61 hasta el 57, profe. correcto, sí, exactamente. Esa sería la respuesta. Entonces, bueno, ya aquí hemos finalizado con la mediana. Tómele pantallazo nuevamente. El joven que hizo un favor ahora puede también ayudarnos en esa parte nuevamente. Profe, ¿y Para ese se agilizar. manda al grupo? Sí, sí, mándela al grupo. Ok. Porque ya vamos con la moda. Ya, me avisan cuando ya lo haya enviado. Ya, profe. Ya, bueno, entonces vamos aquí. Ahora borramos este. Y colocamos aquí el de la moda un poquito más grande. Ya, profe, ya la manda al grupo también. Listo. Gracias. Entonces, al contrario que en la mediana, aquí para poder aplicar la formulita de la moda, primero debemos identificar el intervalo modal. ¿Qué significa el intervalo modal? El intervalo que tiene mayor frecuencia. ¿Y cuál sería ese intervalo? Acá en este caso. ¿Cuál sería el que tiene mayor La frecuencia? frecuencia no es 30, profe. No, pero recuerden El que esta 9, es frecuencia profe. acumulada. Sí, frecuencia absoluta acumulada. Vamos a mirar en la frecuencia y como dice el joven, El correctamente, cuarto, profe. es el 9. Sí, el 9 Sí, sería el señor. mayor aquí de todos estos números. Mayor que 3, que 6, que 8 y que 4. Este 30 no lo miramos. Esto indica el número total de datos. Ese es el resultado que dan todas las frecuencias. Exactamente, de sumar todas las frecuencias. Sí, señor. Entonces aquí identificamos que identificamos la mayor frecuencia, que sería el 9, y tomamos ese intervalo. ¿Cuál sería su respectivo intervalo? El de 61 a 61 a 65. correcto. Entonces
ya identificado, pues entonces aquí en la formulita nos pide el límite inferior del intervalo. ¿Cuál sería ese límite inferior? El límite inferior de ese 26. No, De este perdón. intervalo de aquí. Es el inferior es el 61. Correcto, sería el 61. Entonces vamos escribiendo aquí 61 más el más de la fórmula y aquí la raya de fracción que nos indica la fórmula. Entonces en el numerador de la fracción iría la frecuencia del intervalo, que sería ¿cuál? De ese intervalo que escogimos. Ya aquí ya sabemos que vamos a guiarnos de esto. Podemos subrayarlo también. Entonces, Bueno, voy a hablar un poquito más duro que no se escucha que es. sí. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, ahora sí, profe. Bueno. Gracias. Entonces vamos a obtener la frecuencia del intervalo. A identificarla. ¿Cuál sería la frecuencia absoluta? Pues, para ser más preciso, del intervalo. De este 61 No sería, a 59. ¿Sí? Pues simplemente nos guiamos aquí de la tabla, muchachos. Aquí este 63 es de la marca de clase. F es la frecuencia absoluta y F mayúscula sería este